Tu abuelo imaginó una tierra fértil para hacer grande su futuro. Pero vos no podés imaginarte los grandes sacrificios que tuvo en su camino. Tus padres fueron grandes profesionales, gracias a una universidad nacional que recién arrancaba. Pero ojo, muy pocos se acuerdan de cómo comenzó ese gran ideal hecho conocimiento. Vos innovás y descubrís con pasión nuevos horizontes. Llevás en tu interior la fuerza de una tradición. Al igual que nosotros, sos la continuidad de un legado que nos une a través del tiempo. Nuestra historia es contarte la tuya. Último bloque de esta edición de Metadata y hora de hablar de la historia del Dorado en un libro de una familia particular, pero que también cuenta un poco toda la historia del Dorado, ¿no? Una familia muy tradicional de la ciudad del Dorado. El nombre del libro lo dice todo, Los Indómitos Lowe, de la familia Lowe justamente, y hablamos con una de las integrantes, una de las familias que todavía tienen justamente como principal actividad la venta de automóviles, tanto en El Dorado, aquí en Posadas, etcétera, pero cuenta desde sus orígenes, un poco de lo que representó venir de Buenos Aires, venir primero, son ingleses en parte también, hacer ese recorrido, lo que representó el desafío, porque la particularidad es que la mayoría de las familias venían en una situación sin recursos prácticamente. Y esta familia tenía un respaldo económico, venían bien formados, a tal punto que lo comentábamos en el bloque anterior, uno de los, el abuelo principalmente, era un profesional muy reconocido, un odontólogo, tenía incluso un consultorio, además creo que estaba por ser reconocido como integrante también de un equipo de profesionales, hasta que decidió dejar todo, venir a la Argentina, se instaló primero en Buenos Aires, allí atendió a varios presidentes, hasta que vino a la Tierra Colorada, empezó a conocer, comenzó a comprar propiedades y se empezó a enamorar de esta parte, porque también compró en Misiones y en Paraguay para la experiencia de plantar yerba mate, que era el oro. Claro. Y sigue siendo, o no, más o menos. El oro verde, con algunos problemitas económicos, cada tanto, pero bueno, sigue siendo algo positivo. Bueno, todo esto es lo que cuenta en el libro y básicamente cómo está constituida la familia Lowe y lo que ha representado en materia de presencia aquí en la provincia de Misiones. Así que tuvimos la oportunidad que nos adelante parte del contenido de ese libro en esta entrevista con Paquita Lowe. Paquita, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, Antonio, un gusto de charlar contigo. Igualmente. Bueno, sabemos que lo había posteado incluso que es un sueño cumplido el haber recolectado información de muchos años para contarle a la audiencia de toda la provincia de Misiones. Paquita, hay que decir que, bueno, la familia justamente... Recuerdo, a ver si no estoy equivocado, fue la primera agencia de auto que trajo aquel famoso Ford A, ¿no? Sí. Sí, en el año 34. En el 34. Bueno, ahí lucía el primer automóvil en su momento traído para la venta y a partir de ahí, bueno, están vigente como agencia, ¿no? Una de las agencias más importantes que ha tenido justamente El Dorado y después se fue expandiendo en la provincia. Y cumplimos 90 años este año. 90 años. 90 años y en la estancia La Mercedes cumplimos 100 años. Claro. ¿Y qué se cuenta en ese libro de la familia? ¿Qué se podrá saber de la llegada del principal referente, en definitiva, de la familia, no? Y bueno, estuve años recopilando artículos y la historia de la familia que data desde el 1902. Tengo todas las fotos y tengo muchísimas fotos de todas las épocas. Así que tenía una ansiedad de poder escribir, de no dejarlo, o sea, quería escribir un libro, pero me costaba compaginarlo. Sí. Por lo tanto, conseguí una persona que me había visto en un artículo que bajé en Facebook, una escritora,
que me dijo que le encantó tanto la historia que si quería ella me ayudaba a hacer el libro. Así que empezamos en el libro en 1902, cuando mis abuelos vivían en Nueva Zelanda. Era un odontólogo muy famoso y no pudo, ¿cómo se llama? Él creó la primera universidad de odontología en Nueva Zelanda. Y como no lo nombraron decano, cuando se terminó la universidad se enojó y decidió volver a Inglaterra. Y volvió, iba a viaje a Inglaterra cuando pasaron por Montevideo y le habían avisado, había un inglés que le dijo de que había mucha necesidad de odontólogos en Buenos Aires. Sí. Así que se bajó del barco en Montevideo y su familia, que sería mi papá y mi tía, que nacieron en Nueva Zelanda. Ellos siguieron viaje a Inglaterra, que mis bisabuelos nunca se lo perdonaron de dejar la familia sola. Pero bueno, al poco tiempo consiguió un trabajo en una clínica y trajo su familia de vuelta y fue odontólogo de 5 presidentes de la Argentina. Entonces el libro escribe sobre eso y también sobre mi bisabuelo, que fue el que hizo las primeras rieles de los trenes en Nueva Zelanda. Así que llegaron a la Argentina y luego en 1926 el señor Carlos Engwall, que era administrador de Schwelm, sí, se encontraron en una iglesia, le ofreció comprar tierra acá en El Dorado. Sí. Así que los compró sin saber y bueno, después compraron 600 hectáreas de la estancia Las Mercedes y bueno, ahí se separó de la familia Engwall. Y bueno, después fuimos a vivir a Paraguay porque compró tierras en Paraguay, 11.000 hectáreas, por la yerba silvestre. Sí. Y fuimos todos a vivir de chiquitos a la selva paraguaya. Éramos nosotros y los aborígenes, en medio de la selva, y nos criamos ahí hasta en la edad que tendríamos que volver ir a la escuela, volvimos a Misiones. Y de hecho, bueno, fue uno de los primeros profesionales que tuvo El Dorado también, con esa característica, ¿no? Exactamente, sí. Y él se enamoró de Misiones porque le hacía acordar mucho a Nueva Zelanda, con los arroyos y las sierras. Y se enfermó a los 50 años de la vista y entonces decidió venir a vivir a Misiones. Sí. Y mi padre vino a los 18 años para conocer las tierras que había comprado mi abuelo. Y él quería ir a estudiar a Inglaterra, al Cambridge, pero bueno, después se enamoró del machete y del lugar y se quedó y bueno, ahí empezó la familia Lowe de nuestra generación. Claro. Increíble esa historia porque es la historia de una familia pero que refleja todo el proceso de sacrificio que debía realizarse en aquella época, ¿no? Para instalarse, para abrir, el concepto de abrir rumbo viene de aquella época porque efectivamente había que hacer mucho esfuerzo para sobrevivir en lo que representaba muy linda la selva misionera, pero no había mucho más. Sí, Antonio, eso fue lo que me intrigaba mucho al estudiar la historia, porque hace años que la estoy buscando, sí, de poder entender esa época de pioneros. Sí. ¿Por qué si estaba tan bien mi abuelo en Buenos Aires? Tenía realmente una mansión que estaba muy bien. Él decidió después venir a vivir a Mercedes y falleció acá en El Dorado. Claro. Así que con todos los sacrificios de que fue explotar la agencia de Perfoni, Estancia Las Mercedes y Paraguay. Sí. Y después de Paraguay nos quedamos sin la estancia porque cuando se abrió la Itaipú, la estancia quedó bajo agua. Así que perdimos todo lo que teníamos allá, 11.000 hectáreas, más todo el establecimiento que era muy grande, con escuelas y almacenes y todo. Era aquel sector donde quedó bajo agua. Claro. Se quedó toda la estancia bajo agua, las 11.000 hectáreas con Itaipú. Sí.
está. Entonces un buen cacho y un buen pedazo de la historia de Misiones, Sí. porque la historia de los Lowe también es un poco la historia de todos los inmigrantes, ¿no? De la forma en que Sí. llegaron muchas de las familias que vinieron a la provincia de Misiones en aquellos tiempos. Allá tenemos 3, 4 apellidos importantes, que incluso por la capacidad de compra que tenía Lowe, también tenía una suerte de competencia con el principal promotor de aquellas tierras, que era justamente el fundador, Julio Adolfo Schwen. En el medio había otro que también estaba, la familia Engwall, entre otros, que tenían ciertas capacidades económicas y ahí había una competencia de compra de terreno y demás. O sea, esto forma parte también de la historia de nuestra provincia, que es muy rica, de aquellos que igual tuvieron que sacrificarse, porque en ese momento sí se hacía rumbo, había que abrir camino. picada en la selva misionera. Vamos a hablar ahora del futuro, ¿no? De la historia. De lo que hacen picadas de los hacia que, octubre. de los que vienen corriendo picadas al futuro, porque faltan 4 meses para las elecciones legislativas nacionales de octubre, pero acá ya está la gente empezando a caminar. Sí. La semana pasada contábamos los detalles de los nombres que ya hizo público el Frente Renovador como sus candidatos. Integrantes de lista, porque están haciendo lo mismo con la provincial. Esta es la gente que va a tener la lista, no te decimos Claro, dónde. sí. Ya sabemos igualmente que Oscar Herrera Wad va a ser quien encabece la lista del Frente Renovador. Micaela Gasek va a estar incorporada, todo indica que va a ser la segunda. Queda a ver qué lugar va a ocupar Roberto Wessner, que es otro de los anunciados, y Graciela de Moura, que es otra de las anunciadas. Por lo que indica la legislación para esta elección, faltan 2 personas. Un hombre y una mujer que completan la lista de 6, 3 titulares y 3 suplentes, que es lo que se elige en octubre. No es la única lista presentada, o por lo menos no es la única lista anunciada, Sí. porque en la semana también el partido Concertación Forja anunció un partido nacional. Recordemos, a nivel nacional lo conduce Gustavo López, quien fuera en su momento, creo Vocero. que fue vocero de Alberto Fernández, ¿fue? De Alberto, creo, en la De primera Alberto época, Fernández, ¿no? sí, en los inicios. Va a ser acá Dalila Blach la candidata y Alejandro Mirabet también va a integrar la lista. Formaron parte del Frente Renovador en junio. Sí. Se van diciendo que no ven con buenos ojos compartir lista con los libertarios. Se corren a un costado y Forja arma su propio espacio. Hasta ahora, eso es lo confirmado. Sí. Y Herrera Wad ya se lo ve en campaña. Se lo ve en campaña y con la otra particularidad que en esta oportunidad, solamente para repasar, el Frente Renovador se juega a una banca, en definitiva. Exacto, la de Carlos Fernández. Exactamente, la que va a tratar de sostener y en lo posible sumar alguna más. Exacto. Y teníamos aquí justamente al Partido Agrario y Social. ¿Qué va a ser el Partido Eso Agrario le iba a Social? preguntar Todavía yo. no hay definiciones. Están viendo cómo hacer un gran frente opositor también al gobierno de Javier Milei. Ellos dicen, queremos un Estado, sobre todo, eficiente y activo, presente, porque en definitiva es la diferencia de un Estado nacional que cada vez se ausenta más en cuanto a intervenir en diversos ámbitos, como decíamos en el tema de salud y demás. Bueno, ellos están trabajando para armar un gran frente electoral. La particularidad que tiene el país es que han logrado conseguir y recuperar la esencia y con un eventual frente, eso. ahí habría que mezclar nuevamente. Otra vez. Bueno, hay uno con el que ya no se va a mezclar. Sí, claramente. Hay uno con el que ya no se va a mezclar, que es Martín Sereno, que es un límite que había puesto Cacho Bárbaro en las provinciales, porque Martín Sereno se anunció esta semana, va a ser funcionario del gobierno provincial, va a ser funcionario de Limas. Salto con garrocha al oficialismo de Martín Sereno, entra el Frente Renovador, así que con él ya no haría frente, pero queda la posibilidad de algunos otros sectores con los que también había dicho Cacho que no quería saber nada. Veremos qué pasa ahí. Bueno, y después lo otro que viene es el Partido Justicialista Intervenido. Ajá. Ellos están diciendo que podrían llegar a término como para presentar candidatura en las elecciones de octubre. Ahí ya también tenemos que esperar a ver qué sucede. Y finalmente también del que, bueno, se ha considerado 2 grandes ganadores. La sorpresa, sí. La sorpresa, el de Amarilla, la lista de Amarilla y la lista de los libertarios. Bueno, yo ahí de los libertarios tengo algo para contarle. De Amarilla, de Amarilla lo que sé, de Miguel Núñez y Amarilla, digamos, esa dupla, olvidémonos del Partido por la Vía de los Valores, porque está todo medio rota la relación de ellos dos con ellos, pero hay que ver ahí dónde se acomodan ellos dos. Hoy creo que son la gran incógnita, todo el mundo está tratando de saber en el mundillo de la política dónde va a ir a parar el apoyo de ellos dos,
se decía que Miguel Núñez tenía alguna intención de ser candidato bajo algún sello o en algún frente opositor en la provincia de Misiones, así que ahí veremos. Sí. Libertarios. Sí. Hay 2 nombres dando vuelta. A ver. Y suenan fuerte, ¿eh? Ajá. Suenan fuerte. Lo que pasa que uno me parece raro. Estratégicamente por ahí no es tan raro, porque ya está instalado, ya hizo una buena elección, y si ya viene con el ejercicio electoral, ponerlo de vuelta a Diego Harfield encabezando una lista Claro. no sería complicado. El tema es que también es un desgaste de imagen Sería un abuso. para él. Sería un abuso, además de un espacio que tendría, digo yo, tendría otros perfiles parecidos al de Diego Harfield, que podrían sorprender tanto como él siendo candidato. Que uno de los grandes, de los grandes logros de la lista de la Libertad Avanza en las provinciales fue la sorpresa. Sí. Ese fue uno de las grandes características que tuvo. Quizás convendría volver a sorprender de la misma manera con alguien del mismo perfil, pero que no sea Harfield. Pero bueno, suena fuerte el nombre de Harfield para volver a estar ahí. Y el otro es un funcionario nacional, que no está acá, Ajá. que hace tiempo que no está en Misiones. Viene cada tanto, viaja, porque es de acá, es posadeño, pero trabaja hace muchos años en Buenos Aires. Colega él, fue de La Nación, periodista de La Nación. Juega al tenis. Juega al tenis y es el número 2 de Manuel Adorni. Sí. Estamos hablando de Javier Lanari. Sí. Él lo niega, Claro. Él lo niega. Porque también la particularidad que él está nombrado como posible reemplazante Sucesor de Adorni, porque Adorni tiene que asumir como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente. Así que ahí están los 2 nombres que están en danza. No hay nada confirmado, no hay ninguno confirmado, pero hoy no se menciona dentro de ese esquema a otra persona que no sean ellos 2. Recordemos de vuelta lo que pasó en las elecciones de junio. Hablábamos de 2 o 3 nombres y aparecieron con otro. Vamos a ver si sorprenden de vuelta. Octubre va a ser una elección muy particular en esta oportunidad, solamente porque, no solamente por lo que ya vimos, este panorama de dispersión que hemos vivido en las elecciones de junio, sino porque la competencia de elegir esa banca es tan particular y es tan difícil. Por eso creo que terminaron eligiendo, porque algunos dicen, sí, ¿por qué Herrera Watt? Porque, bueno, tiene reconocimiento, tiene calle, sabe lo que es salir a competir y tener que recorrer nuevamente toda la provincia. Y la renovación no hay que olvidarse que viene de 3 muy malas elecciones. Sí. La legislativa del 2021, la legislativa nacional del 2021 la perdió. Por eso ahora renueva una banca, mientras la oposición renueva 2. Claro. Había perdido hace 4 años la elección nacional. La elección nacional del 2023 la gana porque Javier Milei fue con boleta corta, porque si Javier Milei tenía boleta de senadores y de diputados pegada a la de él, la renovación salía segunda, metía un solo senador y hay que ver si metía un diputado o 2, porque hubo 100.000 votos de diferencia entre Javier Milei y la lista de la renovación, así que tampoco fue una buena elección. Y la de junio tampoco fue buena, porque viene de la peor elección en su historia. Gana por la dispersión de la oposición, porque si se hubieran juntado, no sé, la Libertad Avanza con Amarilla, armaban una lista sola, no estábamos hablando de un triunfo renovador, estábamos hablando de por primera vez una elección de cargos provinciales perdida. Entonces, no viene de una buena elección y, siendo honestos, el mejor candidato que tienen hoy es Herrera Watt. No hay un tipo que tenga la imagen de él, salvo el gobernador, que no va a ser candidato a diputado por cuestiones lógicas. No hay un tipo que tenga la imagen positiva que tiene él. Por lo tanto, estás corriendo con un auto un poco más rápido que el de tu competencia, que es un poco la idea de esta, ¿no? Claro. Bueno, veremos entonces qué pasa si viene un tenista, si viene un corredor de auto, todo puede ocurrir acá. Así es. ¿Hasta acá le parece? Le dije algo. Bueno, sí, el reencuentro la próxima semana. La próxima semana. Chao, chao. Vení a City Center Iguazú y cantá bingo todas las tardes de domingo y lunes. Disfrutá de los mejores shows en vivo sin cargo todas las semanas. Y los miércoles es Ladies Night, una noche especial para ellas con ofertas exclusivas. Si el póker es tu pasión, tenemos imponentes torneos de póker profesional y torneos abiertos todos los días.
Vení a vivir noches increíbles en nuestro casino, con slots en pesos, reales y dólares. Participá del glamour en nuestras numerosas mesas de ruleta, blackjack y baccarat. El Crown Resto Bar presenta su gran oferta culinaria hasta las 4 de la mañana. Todo esto y mucho más te espera en City Center Iguazú. City Center Iguazú, un lugar para todos los momentos. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro.